A ver, pues bueno, continuamos con la segunda parte de lo que sería la presentación sobre lo que es la perspectiva psicoanalítica y su concepción de lo que es la personalidad. Igual puedo comentar desde ahorita bastante rápido sin tirarles tanto rollo. El concepto de personalidad en psicoanálisis es equivalente al de estructura. ¿Cómo se llama? Como la psicología de la persona lo retoma, es ¿cómo se llama? El concepto de estructura según el doctor Freud. Y generalmente lo retoman con lo que sería con la famosa lucha que sería del modelo estructural de Freud, el que adiciona lo que sería el modelo topográfico, que vamos a ver ambos ahorita de manera un poco breve. El modelo topográfico sería los niveles de vida mental, pues topográfico viene de topos, de terreno, cómo funciona el terreno en el psicoanálisis. Y estructural, pues viene de estructura, cómo está estructurado lo que es la psique. Y hablaremos un poco de ambos. Pero les puedo comentar desde ahorita, como estoy diciendo, realmente en psicoanálisis lo que es el concepto de personalidad es el concepto de estructura. Y podría decirse eso, pues que simplemente el yo, el ello y el superyo, que es lo que me tocó ver a mí algunos libros de personalidad, pues, pero dejan de fuera muchísimo, podría decirse, explicación. Ya les hablaría un poco sobre cómo funciona el aparato psíquico según Freud. Les voy a hablar un poco de lo que serían las pulsiones, qué es la pulsión, qué son las pulsiones yoicas, las pulsiones sexuales, las pulsiones de objeto, cómo lo retoma ante un nuevo esquema lo que sería con pulsiones de vida y pulsiones de muerte, que no significa como lo conocen pulsiones de vida y pulsiones de muerte, de hecho. Ustedes piensan que no, de que las pulsiones de vida es el eros como tal y que es el amor y que cómo se llama y crear lazos y bla, bla, bla. Y las pulsiones de muerte que lo llevan a uno a la muerte. Una hasta cierto punto conceptualización un poco más, podría decirse como romántica, más que lo que sería la conceptual, que de hecho pues, es muy fácil, les puedo adelantar desde ahorita. Eh, ¿Cómo se llama? Para lo que son las pulsiones de vida y pulsiones de muerte, de hecho, Freud habla de lo que sería, tenemos que tener el concepto de líbido. ¿Líbido qué significa? Líbido no es ni el término amigo, que es el deseo sexual, ni es el color, que es un color hasta cierto punto pálido, morado. Líbido, la libido, mejor dicho, la libido es un concepto que hace ver lo que sería la energía en movimiento. No, la libido es simplemente energía como tal, la energía hasta cierto punto del aparato psíquico. Y cuando esta energía se mueve, o sea, cuando se mueve para afuera o para adentro, es lo que se le conoce como narcisismo. A eso se le conoce como narcisismo. Muy interesante, de hecho, y ahorita vamos a ver un poco sobre eso, pues déjenme, perdón por adelantarles ahorita, pues. Pero pues bueno, hablaremos un poco de la lógica del funcionamiento psíquico según Freud, ahora sí. Pues a lo largo de toda su obra, Freud pues no para de hasta cierto punto reproducir el mismo esquema lógico, de hecho. Y aunque en veces no lo hace de forma explícita, pues Freud, desde su obra, o sea, una de sus obras que fue publicada de forma póstuma, que es el proyecto para una neuropsicología científica, el doctor Freud. Excelentísimo, de hecho, Freud también tenía una idea hasta cierto punto, también estaba un poco empapado de lo que sería del positivismo de la Viena en ese entonces, pues. De hecho, por eso hasta cierto punto tuvo muchísimos, podría decirse como muchísimos, podría decirse ¿cómo lo podría comentar? Se me olvida la palabra en español, me la sé en inglés. Muchísimos, muchísimos problemas intelectuales, digamos, pues, porque de hecho Freud, lo que es la conceptualización del psicoanálisis, es parte de una visión epistémica que se llama, pues, a cierto punto idealista, pues, pero con las ideas, no con la materia, a diferencia de lo que sería el materialismo lógico que está presente generalmente en lo que es bueno, el materialismo mecanicista que estaba presente en ese entonces, pues, en lo que era en el positivismo lógico de la época, que están ahí muy, pero muy vigentes lo que eran las obras de Agustín Comte, del positivismo, etcétera, etcétera, pues. Y pues, lo que sucede es de que desde su obra, el proyecto para una neuropsicología científica, Freud de hecho intentó hacer una conceptualización completamente científica de lo que era, hasta cierto punto, de lo que en ese entonces tenía como conceptualizado por un psicoanálisis bueno, la semilla germinal de un psicoanálisis, pues. Excelente esa obra, habla de hecho es de las primeras personas que maneja el concepto de neurona, Freud, de las primeras personas que habla de las neuronas como tal, habla de catexia contra catexia, muy buen libro de hecho. Eh, y se puede ver de hecho el intento con lo que tenía y con las investigaciones que él tenía como tal, pues y con su, podría decirse, visión que en ese entonces había, pues en la Viena de ese entonces, pues intentar hacer una conceptualización hasta cierto punto científica
de todo lo que es ¿cómo se llama? De todo lo que es la psicología como ciencia, pues fue muy buena de hecho. Y hasta su última obra, lo que sería el esquema del psicoanálisis, pues Freud toma este esquema como base. Sucede algo muy interesante además. Freud de hecho nunca deja de agregar términos y conceptos a lo que sería su obra, al punto de que incluso cuando ya había publicado lo que son las lecciones introductorias de psicoanálisis, pues en su última obra como tal, que es la del esquema del psicoanálisis en 1938, pues Freud no solamente hace una, podría decirse como conceptualización de todo lo que es el psicoanálisis y un resumen como tal, sino que también agrega términos nuevos. O sea, Freud nunca dejó de agregar términos nuevos, terminología nueva. Y muy bueno las teorías de Freud, de hecho, excelentemente buenas en el sentido no moral, en el sentido epistémico, pues están muy cuadradas. Y por eso, de hecho, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de otros neofreudianos, como hasta cierto punto, a lo mejor sí habrán hecho algunas, podría decirse como, habrán hecho algunas aportaciones interesantes como tal, pues por ejemplo, Adler, que habla de los sentimientos de inferioridad, de inferioridad, complejo de superioridad, los tipos psicológicos, ¿cómo se llama? Las constelaciones, cómo afecta las constelaciones familiares o lo que sería hasta cierto punto el lugar donde nace uno, el niño, primero, segundo, tercero, cuarto, etcétera, etcétera. Aún como tal, pues, quien hasta cierto punto tiene muy en claro qué es cada término y lo ancla y lo hace de manera muy sólida es Freud. O sea, Freud tiene, la teoría de Freud, el psicoanálisis freudiano, el psicoanálisis clásico de Freud, es excelentemente hasta cierto punto sólido. Ojo, sólido, no que tenga hasta cierto punto evidencia empírica, no que resuelva problemas, no que haga muchas cosas. Como teoría, el psicoanálisis de Freud, como acervo de teorías, es excelentemente bueno. Y pues lo que vamos a hacer es de que vamos a hablar de esta persona a la izquierda, a la derecha. Es un argentino, como lo pueden ver por su nariz. Bueno, pues dejando de fuera la broma. Es un argentino. Se llama Juan David Nacio. Juan David Nacio era, es discípulo de Lacan, él sigue vivo. Juan David Nacio sigue vivo. Él es discípulo de Lacan hasta cierto punto. Él llegó a trabajar con Lacan como tal y era, podría decirse, era muy buen alumno de Lacan. Se le llevaba muy bien con Lacan. De hecho, él, Juan David Nacio, él era muy cercano a Lacan. Y lo que hace esta persona es de que tiene un libro como tal, que ese es el libro que les recomiendo si quieren leer sobre psicoanálisis. No les recomiendo Clara Thompson, no les recomiendo ni al mismo Freud, no les recomiendo ni siquiera, no sé, que se queden con la idea de los articulitos que les dan hasta cierto punto ahí de qué es el psicoanálisis en la escuela, pues, ni, ni que, ni que les pidan a sus amigos, a sus profesores que les explique qué es el psicoanálisis. Bueno, a menos que sea el doctor, bueno, el maestro Rountree medio sabe más o menos qué es el psicoanálisis, pero hablando con él sé que sabe, y otra persona que medio sabe es el doctor Borja. Pero pues bueno, dejando de lado eso, pues eh, el, el, el doctor, ¿cómo se llama? Juan David Nacio, psicoanalista lacaniano, o bueno, no lacaniano, de hecho él es psicoanalista simplemente porque a este nivel ya simplemente uno es psicoanalista, sería como decir que Melanie Klein era freudiana, que si era freudiana, pues, pero, o sea, hacen tan buenos aportes y hacen tienen tan buen trabajo que simplemente ya son personas que abren su propia escuela, pues, que tienen su propia escuela de pensamiento. Y pues, Juan David Nacio, como tanto, después de hacer una lectura de la obra de Freud como tal, hace un resumen de la lógica del funcionamiento del aparato psíquico, con una analogía de un modelo de la neurofisiología del siglo XIX, un modelo bastante conocido que puede que no lo conozcan, de hecho, porque no lo veamos en la escuela, pendejada y media, pero eh, puede que no lo conozcan, pues, pero es un modelo hasta cierto punto de la neurofisiología como tal, y como hasta cierto punto, como ya dije anteriormente, Freud retomaba este modelo desde la neuropsicología, desde el proyecto para la neuropsicología científica de 1895 hasta su último como tal. A veces lo hacía de una u otra manera explícitamente, otras implícitamente, pues, y les voy a hablar como tal. Este modelo se llama el esquema del arco reflejo. Y pues la construcción del esquema se hace a partir de un modelo conceptual clásico en lo que es la neurofisiología del siglo XIX, que da aplicación a la circulación del flujo nervioso. A este modelo se le denominó con el nombre del arco reflejo. Ojo, el modelo del arco reflejo sigue estando vigente, ¿eh? O sea, no por el psicoanálisis. La neurofisiología, la neurología, hoy en día lo siguen tomando como paradigma, ¿eh? O sea, este es el paradigma de cómo se llama la neurofisiología de presente incluso.
incluso con todos los avances que ha habido ¿cómo se llama? Con el descubrimiento de la plasticidad cerebral, ¿cómo se llama? Con lo que sería la integración de lo que sería la mente con la mente en el sentido, conceptualizando la mente como todas las cargas eléctricas, de hecho, como lo hace, por ejemplo, algunos neuropsicólogos cognitivos que la conceptualizan así, pues les dicen que la mente, pues es toda la energía eléctrica hasta cierto punto. Muy bueno conceptual. A mí me gusta la definición, de hecho. Le da una conceptualización materialista a lo que es la mente, pues. Y, o sea, dejando esto, este modelo sigue estando vigente. ¿Qué sucede? Que este cuenta con dos extremos, el polo izquierdo y el polo derecho. En el polo izquierdo es lo que se está llamando el polo sensitivo, pues. Y en ese en el que se necesita la X cantidad de energía al sistema. Ojo, recuerden que el psicoanálisis es una teoría que habla de energía, pues. Habla de dinámicas de energía, ¿cómo se llama? De economía de energías, etcétera, etcétera, pues. Y el otro polo, el polo derecho, también denominado polo motor, es donde el sujeto libera la energía recibida mediante una respuesta motriz o del cuerpo, pues. Un ejemplo muy bueno que hay de esto, pues, sería cuando van al médico y les dan un golpecito con un martillo de reflejos, pues. O sea, cuando les dan el golpecito al cuerpo, lo que hacen es que inyecta energía al cuerpo, pues. Inyecta energía ¿cómo se llama? Al sistema nervioso. ¿Y qué sucede? Esta energía se debe descargar como tal. ¿Cómo se descarga? Con un movimiento motriz de la pierna, pues. Ese es el mejor, hasta cierto punto, ejemplo que tiene uno. Y luego, pues, es entonces que el principio que sigue es el de recibir energía, transformarla en acción y por ende disminuir la tensión del circuito. ¿Ok? Ese es el principio que sigue ¿cómo se llama? Este modelo llamado, ¿cómo se llama? El modelo del arco reflejo, modelo de la neurofisiología del siglo XIX que sigue presente como tal y que habla de lo que sería de tensión y distensión. Y aquí está, déjenme les explico rápido, déjenme pongo la pluma por si necesito escribir algo. En el polo sensitivo, polo izquierdo, polo sensitivo, está la excitación, pues que es aquí donde se inyecta X cantidad de energía. Aquí se inyecta X cantidad de energía al cuerpo, ¿eh? ¿Ok? Y lo que es hasta cierto punto la energía hace un trayecto del arco, o sea, hace un trayecto. ¿Y qué es lo que busca? Busca descargarse, descarga, escuchen, descarga. Este es un término que lo retoma Freud, el de descarga, con una respuesta motriz. Entonces aquí sería un golpe en la rodilla, rodilla, y aquí sería reflejo patilar. Patilar. Reflejo patilar, que sería hasta cierto punto, ¿cómo se llama? Movimiento de pierna. Ahí está. Esta es la lógica. Esta es la lógica de la psique. Y ahorita les voy a explicar un poco cómo funciona el esquema del arco reflejo integrado ¿cómo se llama? Al aparato psíquico. Al pensar, podría decirse, que no solamente es el pensar, pues. Y luego, pues, es a partir de este modelo que se puede ofrecer al modelo del arco reflejo como analogía del funcionamiento del aparato psíquico. Pues el psiquismo tiene que responder bajo este esquema, ya que busca la descarga total de la atención, pero no lo logra. O sea, el psiquismo hasta cierto punto se ve tensionado por lo que sería por la inyección de energía constante que hay hasta cierto punto y cómo esta energía hasta cierto punto queda bulliendo y queda endógena como tal, pues. Lo que sucede es de que el psiquismo tiene que responder de la misma manera, pues tiene que responder, ¿cómo se llama? Buscando la descarga total de la atención, pues, pero no lo logra. Aquí es uno de los fundamentos del psicoanálisis. Y es que mientras todo ser vivo continúe, pues redundantemente vivo, pues ser vivo, llegará a estar bajo algún grado de tensión, pues. Entonces la tendencia al principio de esta tensión es lo que se conoce como principio de placer y displacer. O sea, cuando leí este libro por primera vez hace algunos años, miles de páginas de Freud cayeron en su lugar, miles. Dentro del psicoanálisis. Ahorita vamos a hablar un poco sobre esto.
Y pues en un segundo esquema se localizan dos características propias del psiquismo en el polo izquierdo. Pues vamos a hablar un poco de lo que sería ya un poco integrado a lo que sería el aparato, al funcionamiento del aparato psíquico. En primer lugar, sería el primer punto en el polo izquierdo, es que la excitación pues es siempre de origen interno y no externo. Pues eso es muy importante y es algo importante en el psicoanálisis, de hecho. Por lo que decían que todo es endógeno como tal, que no toma hasta cierto punto importancia al medio como tal. O sea, no es como que haya sido un problema epistémico de Freud. Freud lo sabía. Y aquí hay uno de los, aquí está el argumento, pues, que sería que aunque la excitación proceda de una fuente externa, o sea, por ejemplo, al presenciar un accidente automovilístico, el trauma que queda hasta cierto punto por lo que sería por un evento tan fuerte como este, pues, o una excitación procedente de una fuente orgánica, como el hambre, por ejemplo, el hambre que es a cierto punto que tiene que ser calmada. La excitación siempre será interna al psiquismo, pues, ya que tanto el evento externo como las necesidades internas crean una impronta o marca en la psique. De hecho, cuando David Ignacio utiliza el término de así como un sello de cera, pues, o sea, todo lo que sucede allá, pues, sucederá por fuera, pero deja su marca en la psique. Y hasta cierto punto la excitación se lleva por la psique, pues, la misma psique, pues, y esta marca es la que, o sea, estos eventos pues, externos crean una marca en la psique, pues, ¿ok? Y pues la fuente de la excitación endógena, pues interna, en la parte del polo sensitivo del aparato psíquico, es una impronta, idea o imagen, o en términos psicoanalíticos, lo que se conoce como una representación ideativa, carga representacional, etcétera. De hecho, Freud utiliza, creo que tengo entendido, la carga representacional como tal, pues, y a esto se le llama como representante de las pulsiones, ojo, ¿eh? Y luego B sería que esta representación cargada por primera vez funciona como una batería que bulle, pues, palabras argentinas, bulle, que hierve o actúa, pues, sin ninguna interrupción, pues. Esto lo hace mientras mantiene el aparato psíquico constantemente excitado, pues, que es por eso por lo que es imposible eliminar o detener una tensión que está siempre cargada, por eso que es, por lo que es imposible eliminar o detener una tensión que está siendo siempre cargada, o sea, igual que una pila. Utiliza esta otra, podría decirse metáfora, pues que ve hasta cierto punto a las representaciones que están cargadas como una pila. Muy buena metáfora. Y aquí estaría cómo funciona, pues, el esquema del arco reflejo integrado al funcionamiento psíquico. Aquí están los representantes pulsionales como tal, pues. Aquí está otra vez lo que sería el arco que sigue para la liberación de energía, pues. Tensión, distensión, como tal, carga, descarga. Esto ahorita vamos a hablar un poco de lo que es el término de condensación y desplazamiento, pues, como tal. La tensión, lo que es conocido como displacer. Y aquí se habla un poquito de lo que sería, ¿cómo se llama? Miren, aquí se habla un poquito de lo que sería el equivalente al modelo topográfico según Freud. Inconsciente, preconsciente y consciente, pues. Ahorita vamos a hablar un poco sobre eso. Y aquí está la barra importante, una barra muy importante eh, una barra muy importante que sería la de la represión, que es un espesamiento simplemente de energía. Ojo, le estoy hablando ahorita teoría, no le estoy hablando de que hasta cierto punto de que, no, de que la represión es de que cuando uno tiene los pensamientos y que no pueden pasar no pueden pasar la barrera del ello hacia el yo y que como tal también el super yo hasta cierto punto sádico, mandando cargas como tal, o sea, no le estoy hablando de eso, le estoy hablando de cómo funciona en epistemología, pues. Y pues esa consecuencia de esta excitación interrumpida, que el aparato psíquico mantiene un alto nivel de tensión, pues que la persona llega a vivir como dolorosa e inevitable a la descarga. Ojo. Esta tensión de la que el aparato psíquico intenta descargar en vano es lo que Freud llama displacer. Ojo. Displacer. Aquí está. Término displacer. Es simplemente la tensión que el aparato psíquico intenta descargar en vano, pues. O sea, nunca va a lograr descargarlo como tal. Va a lograr descargarlo eh, de una manera perfecta lo que es la energía pues, pulsional, o que es las cargas de energía. De hecho, vamos a ver cómo son las descargas que hace a cierto punto la psique. Pues una vez visto las ideas básicas de este esquema, se puede entender que la tensión nunca desaparece por completo, pues esto se traduce como que en el psiquismo el placer absoluto no se obtiene porque la descarga absoluta no se realiza jamás, pues. O sea, nunca vamos a llegar a una carga, nunca vamos a llegar a hacer una descarga absoluta, pues, de toda la excitación que recibimos, pues. Y la descarga total no se descarga jamás y la tensión es siempre urgente por tres razones. Hay tres razones, ¿eh? Ojo. Primera, la fuente psíquica de la excitación es inagotable, llegando al punto de que la tensión se reactiva continuamente. O sea,
siempre vamos a estar siendo excitados y a cierto punto siempre va a haber un grado de tensión, pues. Y esta tensión se puede reactivar, pues. Segundo, en el psiquismo toda respuesta será metafórica, por consecuencia la descarga parcial. Eh, Teóricamente la descarga tendría que ser por un movimiento hasta cierto punto como tal corporeal, pues. Dígase, por ejemplo, otra vez volvemos a lo que sería el ejemplo del arco reflejo, pues de lo que sería con el ejemplo del golpecito, con lo que sería con el martillo de reflejos, pues, con el martillo de reflejos papilares, pues. Y cuando llegamos a eso, a cierto punto, eh, o sea, ahí a cierto punto hay carga y descarga como tal, pues con un movimiento motriz, pero mucha de la excitación a cierto punto que recibimos no la podemos a cierto punto descargar de manera corpórea, pues, o física, pues. Lo que hacemos es que la respuesta será metafórica, pues. Metafórica, dígase por un acto fallido, dígase por a cierto punto un sueño, etcétera, etcétera, pues. Y pues la psique está siempre bajo tensión por un factor decisivo llamado represión. Esto es muy importante, ¿eh? Vamos a hablar de lo que es la represión ahorita. ¿Qué es la represión? Para definir el concepto de represión debemos de tener en cuenta que entre el polo izquierdo y el polo derecho hay todo un terreno de otros representantes que forman el aparato psíquico. O sea, del polo izquierdo al polo derecho hay todo un terreno de representantes hasta cierto punto. Aquí está el polo derecho. Eh, Como tal, que forman el aparato psíquico, pues. Y pues si tomamos en cuenta que la energía fluye, se descarga de izquierda a derecha, pues. O sea, sigue esta lógica como tal, pues. Ya te voy a explicar estas otras flechas. Eh, Esto necesariamente tiene que pasar por este terreno intermedio, pues, pero no termina circulando de la misma manera entre todos los representantes del terreno, pues, termina circulando de la misma manera, pues, entre todos los representantes, pues, que sería cómo funciona dinámicamente, pues, la carga de energía, pues, y hasta económicamente, pues. Y pues en eso los representantes se conectan, pues, estos son otros conceptos importantes, pues, y crean el equivalente a un racimo y hace mover la energía en un solo representante, pues. Cuando se conectan los representantes desde cierto punto y crean así lo equivalente a un racimo, pues un racimo de uvas, por ejemplo, se puede utilizar la metáfora, pues, y hace mover la energía en un solo representante, pues cuando generan hasta cierto punto diferentes, desde cierto punto representantes como tal, y se conectan en un solo representante, pues. Eso es lo que se conoce como condensación. Idéntico al concepto de condensación, pues. Ese es el concepto de condensación en Freud, pues. Y otra vez cuando se lanzan unos con otros, así como fila de las tortillas, como si fuera cual fila de las tortillas, pues, para permitir que la, ¿cómo se llama? Que la energía fluya más fácilmente. Es lo que se le llama desplazamiento, miren. Condensación, desplazamiento. Muy bien, muy bien. Y ahora vamos con los cuatro tiempos del funcionamiento psíquico como tal. Y pues ya integrado se pueden mostrar los cuatro tiempos del esquema de funcionamiento psíquico, pues. En el primer tiempo se puede hablar de lo que presiona, es decir, pues aquello que da o quita energía, pues eso lo conocemos bajo el nombre de pulsión, pues ahorita vamos a hablar un poco de las pulsiones, como antes se veían como pulsiones yoicas, pulsiones sexuales, después pulsión de vida, pulsión de muerte, y a cierto punto las pulsiones como tal, pulsión oral, pulsión anal, pulsión fálica, pulsión genital, y etcétera, pues. Y por el tercer tiempo habla de la energía que queda, que es el concepto de lo inconsciente reprimido. Energía que queda es el concepto de lo consciente reprimido. Y por último, lo que pasa, que es el material que logra franquear la barrera de la represión y se expresa en el mundo externo como manifestaciones del inconsciente, pues. Este sería lo que les comentaba, pues esto sería, por ejemplo, un sueño, un acto fallido, etcétera, etcétera, pues. Y aquí están por los tiempos. Como decimos, en el primer tiempo hablamos de lo que presiona, esa es la pulsión, pues, la fuente. Aquí está la pulsión, la pulsión. Segundo tiempo, lo que detiene, que es represión. Represión. Tercer tiempo, este es importante, ¿eh? Tercer tiempo, la energía que queda, que no se descarga, pues que queda hasta cierto punto ahí, pues, que es el concepto de lo inconsciente reprimido. Esto es lo que decía, pues, la energía que queda, que no logra salir hasta cierto punto, pues que no logra salir del aparato psíquico, es lo que se le conoce como inconsciente reprimido. Ay, así en la madre. Lo que pasa al material que logra franquear la barrera de represión, pues se expresa en el mundo externo como manifestaciones del inconsciente, pues aquí está, mira, el cuarto.
y esto sería un placer parcial. Este es el placer absoluto hipotético, nunca se puede dar el placer absoluto, pues. De hecho, el placer absoluto sería el cesamiento de, ¿cómo se llama? La completa descarga de la energía, llevaría a la muerte. Actos involuntarios, olvidos como tal, accidentes, etcétera, manifestaciones patológicas, relaciones afectivas con una persona, con cosas frente a nosotros mismos o transferidas al psicoanalista. Concepto de transferencia. Se pueden transferir las cargas a cierto punto al analista, pues si el analista las puede devolver con lo que sería con contratransferencia, pues, o con, sí, contratransferencia, con transferencia, a veces les digo yo. Y no hablaremos mucho de eso, porque esos ya son otros términos como tal que no hablan de, ya vienen los libros como tal de teorías de la personalidad.